Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar todos los secretos y las emociones que nos regalan nuestras producciones favoritas. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en algo que está dando mucho de qué hablar, algo que nos tiene a todos pegados a la pantalla, conteniendo la respiración a cada escena, la conexión secreta entre Mert y Afra en la nueva serie. Prepárense porque esto va a ser un viaje intenso. Si aún no lo han hecho, vayan dándole a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos seguir creciendo juntos. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. La nueva serie, cuyo nombre aún queremos mantener con un toque de misterio para aumentar la expectación, ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas, y la química entre estos dos personajes, Mert y Afra, es simplemente electrizante. No es una de esas conexiones que se ven venir desde el principio, no. Esta es una de esas que se gestan en las sombras, que se esconden tras miradas fugaces, palabras no dichas y gestos sutiles que para los ojos entrenados como los nuestros, gritan algo más está pasando. Y es precisamente esa sutileza, esa tensión palpable, lo que nos tiene al borde del asiento, preguntándonos, ¿qué demonios está pasando entre Mert y Afra? Desde sus primeras interacciones, se notaba que había algo, ¿verdad? No era solo profesionalismo, ni una amistad casual. Había una chispa, una electricidad en el aire cada vez que estaban cerca. Al principio lo atribuimos a la actuación, a la habilidad de los actores para crear personajes creíbles. Pero a medida que la trama se desarrolla, esa creencia se va desmoronando y la hipótesis de una conexión secreta cobra cada vez más fuerza. Analicemos algunos de los momentos clave que nos han llevado a esta conclusión. ¿Se acuerdan de esa escena en la que Mert descubre a Afra en una situación vulnerable? La forma en que sus ojos se encontraron, la urgencia con la que él actuó para ayudarla, la gratitud y algo más, mucho más profundo, en la mirada de ella. No fue solo un rescate, fue un momento de conexión pura, un instante en el que las barreras cayeron y solo quedaron dos almas reconociéndose. Y luego está la forma en que Mert la defiende ante los demás. No es la típica defensa de un amigo o colega. Hay una ferocidad, una posesividad velada en sus acciones que sugiere que él la ve como algo propio, algo que debe proteger a toda costa. Pero no todo recae en Mert. Afra también tiene sus momentos. Esas miradas que se le escapan cuando cree que nadie la ve, esa sonrisa que se dibuja en sus labios al escuchar su nombre, esa forma en que su respiración se acelera cuando él se acerca. Son pequeños detalles, sí, pero sumados construyen un cuadro muy claro. Ella también está cautivada, está luchando contra algo, una atracción que quizás no debería sentir, o que no puede permitirse sentir. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos carcome. ¿Hay algo o alguien que impida que esta conexión florezca abiertamente? Consideremos la posibilidad de que esta relación sea, como sugiere el título, un secreto. ¿Por qué la mantendrían en secreto? Podría ser por sus carreras, por sus familias, por compromisos preexistentes. Imaginemos un escenario en el que uno o ambos están comprometidos con otras personas, y esta atracción es un fuego que arde bajo las cenizas, peligroso pero irresistible. O quizás sus roles en la trama los obligan a mantener una fachada de indiferencia o incluso de antagonismo, mientras que en la vida real, o en los rincones más privados de sus personajes, el amor o la atracción está floreciendo. Esa dualidad, esa lucha interna, es lo que hace que sus interacciones sean tan magnéticas. Otro aspecto fascinante es la manera en que se comunican sin palabras. A menudo sus miradas lo dicen todo. Una mirada de entendimiento en medio de una conversación tensa, una mirada de preocupación cuando el otro está en apuros, una mirada de anhelo cuando sus caminos se separan. Es un lenguaje secreto, un código que solo ellos entienden y que nosotros, los espectadores, estamos aprendiendo a descifrar. Y cada vez que captamos una de esas miradas, sentimos que estamos participando en su secreto, que somos cómplices de su conexión. ¿Y qué decir de los momentos de cercanía forzada? Cuando se encuentran atrapados en un ascensor, o cuando tienen que trabajar codo a codo en un proyecto complicado. La tensión se vuelve casi insoportable. El espacio se reduce, los corazones laten más rápido, y cualquier roce accidental se convierte en un evento sísmico. Es en esos momentos de proximidad obligada donde la verdad de sus sentimientos parece querer escapar, donde la fachada que intentan mantener amenaza con resquebrajarse. Además, la serie ha jugado magistralmente con el suspense.
Nos han dado pistas, pequeñas migajas de pan que nos mantienen adivinando. Es amor. Es una amistad platónica muy intensa. ¿Hay algo más oscuro, una manipulación encubierta? Aunque honestamente la forma en que se miran y se cuidan, descarto esa última opción por completo. Mi instinto me dice que hay algo genuino, algo hermoso desarrollándose, pero que por alguna razón debe permanecer oculto. Pensemos en los pequeños detalles que podrían delatar su conexión. ¿Se han dado cuenta de que a menudo sus miradas se buscan mutuamente incluso cuando están rodeados de gente? ¿Han notado cómo Mert siempre parece estar un paso por delante anticipando las necesidades de Afra? ¿O cómo Afra se siente más segura y relajada cuando Mert está cerca, a pesar de las circunstancias? Estos no son accidentales, amigos. Estos son los hilos invisibles que tejen su conexión secreta. Y las escenas donde otros personajes parecen notar algo. Esa mirada escrutadora de un rival, esa pregunta inocente de un amigo que, sin saberlo, toca la fibra sensible. Son momentos que confirman que su conexión no es solo algo que nosotros, los espectadores, percibimos. Otros personajes también están empezando a sentir esa energía, esa tensión que rodea a Mert y Afra. Esto solo aumenta la intriga y nos hace preguntarnos cuánto tiempo más podrán mantener su secreto a salvo. La belleza de esta conexión secreta radica en su complejidad. No es un romance simple y directo. Hay obstáculos, hay dudas, hay miedos. Y es precisamente esa lucha lo que la hace tan fascinante. Vemos a dos personajes que están claramente atraídos el uno por el otro, pero que por diversas razones, no pueden o no quieren admitirlo abiertamente. Este conflicto interno, esta batalla entre el deseo y la razón, es lo que nos mantiene enganchados, esperando ansiosamente el momento en que finalmente se rindan a sus sentimientos. Además, el guión de la serie ha sido brillante al dosificar la información. No nos han dado todo de golpe. Han ido construyendo la tensión gradualmente, permitiéndonos saborear cada pista, cada mirada, cada gesto. Esto nos ha obligado a ser detectives, a analizar cada escena, a debatir entre nosotros sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y esa es, en mi opinión, una de las marcas de una gran serie, la capacidad de involucrar al público de una manera tan activa. ¿Y qué nos depara el futuro? Esa es la pregunta del millón. ¿Será que su conexión secreta se convertirá en un romance a plena luz del día? ¿O acaso las circunstancias los obligarán a mantenerla oculta para siempre, dejándonos con un anhelo perpetuo? Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura, la conexión entre Mert y Afra es el corazón latente de esta nueva serie, y nos ha dejado sin aliento, deseando desesperadamente saber más. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la profunda y enigmática conexión secreta entre Mert y Afra en la nueva serie. Hemos analizado las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles, la tensión palpable que los rodea. Hemos debatido sobre las posibles razones de este secreto y cómo este elemento añade una capa fascinante a la trama. Desde nuestra perspectiva como espectadores, es innegable que hay algo poderoso y especial entre ellos, algo que está destinado a dejarnos sin aliento y con ganas de más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionado. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre la conexión entre Mert y Afra. ¿Creen que es amor, amistad profunda, o algo más? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus series turcas favoritas, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos amantes de las series, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creando juntos esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.